Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos noticias que estoy segura van a hacer latir muchos corazones un poquito más rápido, especialmente si son fans del mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado sonando con muchísima fuerza, una que ha generado un torbellino de especulaciones y, bueno, que finalmente parece haber llegado a su confirmación. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y sí, la noticia es cierta. Así que si son nuevos por aquí, no olviden pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque hoy, créanme, la información es jugosa, realmente jugosa. Imagínense la escena, un guión, dos actores que brillaron con luz propia en una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos, Erkencikus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. El público se enamoró perdidamente de su química en pantalla, de esa chispa innegable que trascendía las cámaras y se sentía en cada mirada, en cada gesto. Y como suele suceder en estos casos, la vida real a menudo tiende a imitar al arte, o al menos a inspirarse en él. Durante mucho tiempo los rumores de un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman flotaron en el aire, alimentados por miradas cómplices que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar, interacciones en redes sociales que despertaban suspiros y, sobre todo por el cariño del público que deseaba fervientemente verlos juntos fuera del set, viviendo esa historia de amor que los cautivó. Pero hasta ahora, todo eran especulaciones, anhelos de los fans, destellos de lo que podría ser, una promesa latente en el horizonte. Y ahí es donde entra la noticia que hoy nos trae aquí, una noticia que ha sido un clamor popular y que ahora, por fin, se materializa. Tenemos información muy sólida, de fuentes cercanas a ambos actores, personas que los conocen de cerca y han sido testigos de su evolución. Y lo más importante, tenemos señales claras, gestos inequívocos que apuntan a una confirmación oficial. Sí, han escuchado bien. La noticia que muchos esperaban con ansias, y que otros quizás dudaban que llegara a ser oficial debido a la discreción que suelen mantener las figuras públicas, es cierta. Demet Özdemir y Can Yaman han confirmado, de una forma u otra, su relación. Ahora, cuando digo confirmado, es importante matizar y explicar qué entendemos por confirmación en el mundo del espectáculo. Las confirmaciones rara vez son un gran anuncio tipo boda real o comunicado de prensa con fuegos artificiales. A menudo son pasos más sutiles, gestos que, sumados, no dejan lugar a dudas y construyen una narrativa sólida. Y en este caso, los pasos han sido significativos, acumulativos y contundentes. Recordemos un poco el trasfondo, el origen de esta fascinación colectiva. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una aspirante a escritora con alma de aventurera, soñadora y apasionada, y Can, el exitoso y algo misterioso fotógrafo con un aura de enigma, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La forma en que sus personajes se enamoraron, las idas y venidas, la tensión romántica que se palpaba en cada escena, la complicidad que desbordaba la pantalla, todo era tan palpable que era difícil para el público separar la ficción de la realidad. Y francamente, ¿quién no quería creer en esa magia que trascendía las cámaras, en esa química que parecía genuina y profunda? Los rumores de su romance comenzaron a intensificarse poco después del fin de la serie, cuando el telón cayó y los focos se apagaron, pero la conexión entre ellos parecía seguir brillando. Se les veía juntos en eventos, sus publicaciones en redes sociales a veces coincidían en el tiempo o en el lugar, dejando entrever que sus vidas se entrelazaban más allá de las exigencias del guión, y las entrevistas, tanto de uno como del otro, dejaban entrever una conexión especial, matices que solo los más observadores podían captar. Sin embargo, en ese momento ambos mantenían una postura de cautela, una reserva comprensible. La vida privada de los famosos siempre está bajo la lupa, en un constante escrutinio, y es natural y sensato querer proteger ciertos aspectos de su intimidad de la vorágine mediática. Pero como dicen, el tiempo y los hechos hablan por sí solos, y en este caso, las señales han sido cada vez más claras y persistentes. Y aquí es donde entra la parte emocionante de la noticia de hoy, el desenlace de esta historia que ha mantenido a muchos en vilo. A lo largo de los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que, vistos en conjunto, conforman una confirmación contundente. Para empezar, ha habido apariciones públicas conjuntas que ya no se pueden catalogar como coincidencias fortuitas o encuentros casuales entre colegas.
Se les ha visto compartiendo momentos y lo que es más revelador y significativo, han sido vistos por personas cercanas a ambos, quienes han filtrado detalles que si bien no son declaraciones públicas directas y enfáticas, sí pintan un cuadro muy claro y nítido de su relación. La forma en que interactúan, las miradas que se cruzan, los gestos de ternura, el lenguaje corporal, todo indica una intimidad y una conexión que va mucho más allá de una simple amistad o camaradería profesional. Además, y esto es crucial en el contexto de la industria del entretenimiento, hay señales de aprobación mutua en entornos profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con carreras en ascenso y un gran número de proyectos en puerta. Y la industria turca de la televisión es un ecosistema complejo, un entramado de relaciones y reputaciones donde los rumores, si no son ciertos, suelen desvanecerse rápidamente o ser desmentidos con firmeza para evitar cualquier tipo de controversia. El hecho de que ambos sigan apareciendo en la misma esfera pública, en eventos y proyectos, y que su relación sea ahora algo cada vez menos oculto, sugiere que ambos se sienten cómodos con la situación, que la están aceptando y, de alguna manera, compartiendo su felicidad con el mundo, de forma gradual y personal. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales de ambos, analizando cada publicación, cada historia efímera, cada comentario. Hemos observado las entrevistas que han dado por separado, donde a veces se deslizan comentarios sugerentes, dobles sentidos que solo los fans más acérrimos podían descifrar. Y por supuesto, hemos prestado atención a las opiniones de los fans, que con su agudeza característica y su dedicación, han captado cada detalle, cada pista, cada indicio. Y todo, absolutamente todo, apunta hacia la misma dirección innegable. Demet Özdemir y Can Yaman no solo son compañeros de trabajo que compartieron un éxito rotundo y una química televisiva inolvidable, sino que ahora están compartiendo algo mucho más profundo y personal, una conexión que se ha solidificado con el tiempo. Es importante también mencionar la importancia de esta noticia para sus seguidores, para aquellos que se enamoraron de ellos en Erkencikus y que han seguido sus trayectorias con devoción. Para ellos, esta confirmación es como ver una continuación de su historia de amor favorita, la validación de esa chispa que vieron en pantalla, la esperanza de que la magia no se quedó solo en el set de grabación, sino que cobró vida propia. Y para ellos como fans, esto es motivo de celebración, una alegría genuina que se contagia y se comparte en comunidades online y foros de discusión. La dicha de ver a sus ídolos felices y juntos es un sentimiento poderoso. Ahora, ¿cómo ha sido esta confirmación? Como les decía, no ha sido un comunicado de prensa formal con fecha y hora, ni una portada de revista anunciando su noviazgo al mundo. Ha sido un proceso gradual, una construcción paciente de la verdad. Hemos visto publicaciones en redes sociales que, aunque no explícitas, sugieren cercanía e intimidad. Por ejemplo, comentarios que dan a entender que se conocen muy bien, que comparten experiencias, que sus vidas se entrelazan de forma significativa. Quizás un me gusta estratégico en una foto especialmente significativa, un comentario sutil que solo los que siguen de cerca sus vidas, sus interacciones y sus gestos entenderían en toda su dimensión. Y sobre todo, las apariciones públicas. Ya no se trata de encontrarse casualmente en el mismo evento social o profesional, sino de compartir momentos más íntimos, de forma discreta, pero que ha sido captada por los lentes indiscretos de la prensa y, sobre todo, por el ojo avizor y atento de sus seguidores, que han sabido interpretar cada señal. Una de las pistas más fuertes, y que ha sido ampliamente comentada en foros y redes sociales, es la forma en que han empezado a compartir ciertos espacios geográficos. Si uno mira con atención las historias de Instagram o las fotos que publican en sus perfiles, se pueden encontrar coincidencias de lugares, de escenarios, o comentarios de amigos en común que dan a entender claramente que han estado juntos, compartiendo el mismo aire, la misma experiencia. Y lo más importante, la actitud. Han pasado de ser reservados, casi herméticos, a mostrar una mayor apertura, una complicidad que no se puede fingir, una tranquilidad y una seguridad en su relación que se proyecta en sus interacciones. Y no olvidemos la reacción de sus entornos, de sus círculos cercanos. Cuando una relación se consolida y se vuelve oficial, suele haber señales evidentes en el círculo de amigos y familiares de ambos. Amigos en común que empiezan a interactuar más fluidamente en redes, comentarios de apoyo y cariño dirigidos a ambos, e incluso, en algunos casos, la participación activa de uno en la vida del otro, ya sea en eventos familiares o sociales. Todo esto, sumado, nos lleva de manera irrefutable a la conclusión que estamos compartiendo hoy con ustedes, una verdad que se ha ido tejiendo con paciencia y evidencia.
La noticia entonces no es solo que están saliendo, sino que han cruzado la línea de la especulación a la realidad tangible y están haciendo visible su conexión de una manera que para sus fans es sumamente gratificante. Una especie de recompensa por su fidelidad y su apoyo incondicional. Es la confirmación de que la química tan especial que vimos en Nerkenthicus tenía bases muy reales, y que esa conexión profunda y genuina se ha mantenido y probablemente ha florecido de manera espectacular fuera de las cámaras en la intimidad de sus vidas. Entiendo perfectamente que para muchos de ustedes, nuestros queridos seguidores, esto pueda ser una gran noticia, casi como el desenlace de una telenovela que ustedes mismos han estado siguiendo con fervor, analizando cada pista, cada guiño. Y es que, en cierto modo, lo ha sido. La expectación, los rumores, la esperanza de los fans, la ilusión colectiva, todo ha culminado en esta confirmación, aunque sea de una forma sutil y gradual, propia de la discreción que ambos han querido mantener. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento innegable, su carisma arrollador y su belleza cautivadora, y Can Yaman, que se ha convertido en un fenómeno internacional, reconocido por su atractivo, su talento y su proyección global. Juntos. Es una combinación que profesionalmente ya demostró ser explosiva y exitosa. Ahora, saber que esa conexión magnética puede tener ecos profundos y duraderos en su vida personal, es un añadido fascinante a sus historias, un capítulo que sus seguidores esperaban con ansias. Así que, para recapitular, hemos desgranado la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y ha emocionado a sus seguidores a nivel mundial. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa que nació entre claquetas y guiones, entre miradas intensas y diálogos apasionados, y que ha alimentado innumerables rumores y esperanzas, finalmente es una realidad confirmada. A través de sutiles pero significativos gestos, apariciones públicas conjuntas que ya no pueden ser ignoradas, y la aprobación tácita de su entorno cercano, ambos actores nos han hecho saber que lo que comenzó en pantalla, ese idilio que conquistó el corazón de millones, ha trascendido a su vida personal y se ha consolidado en una relación real y palpable. Es la confirmación de esa química tan especial que conquistó a millones de espectadores, y que hoy vemos florecer, radiante y hermosa, fuera de los sets de grabación, en la vida real. Ha sido un placer inmenso compartir estas noticias con ustedes, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que la información les haya sido útil, emocionante y, sobre todo, que les haya llenado de alegría, como a mí. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Eran fans de su química en Nerkenthicus? ¿Esperaban esta confirmación? ¿Tienen alguna otra pista o pensamiento que quieran compartir? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus reacciones. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído hoy, no olviden dejar ese asterisco me gusta que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento turco. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque créanme, tenemos muchas más noticias jugosas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.